Capítulo 1. Prólogo. Los esfuerzos nunca te traicionan. Una cita que ha sido ampliamente respetada y predicada repetidamente en todo el mundo. Algunas personas consideran ampliamente esta cita como un mantra personal para seguir a lo largo de su vida, mientras que otros simplemente se burlan de la cita como si fuera una simple broma. Quiero decir, ¿por qué hacer esfuerzo cuando tienes un papá súper rico que te proporciona todo lo que necesitas? ¿Una casa grande? Hola, papi, ¿puedes comprarme una casa? ¿Un coche nuevo? Papi, hay este coche nuevo que realmente me encanta y me preguntaba si. También hay quienes viven en el lujo simplemente porque tienen suerte, como aquellos que ganan la lotería. Quiero decir, ¿cuánto esfuerzo se necesita para que alguien gane la lotería? Felicidades, has ganado 200 millones. ¿Cómo se aplica aquí los esfuerzos nunca te traicionan? Por supuesto, dejando de lado esos ejemplos, hubo muchos casos en los que la cita demostró ser correcta. Por ejemplo, ¿has visto la película, cómo se llamaba? Ah, sí, En busca de la felicidad. Fue tu ejemplo perfecto de los esfuerzos nunca te traicionan. Fue una conmovedora historia sobre un padre sin hogar que vivía en la calle con su hijo, y más tarde, debido a su amor puro y dedicación por su hijo, logró tener éxito y se convirtió en millonario. Muy conmovedor. Pero, ¿y yo? ¿Qué tengo que decir sobre los esfuerzos nunca te traicionan? Era una completa tontería. Punto. ¿Los esfuerzos nunca te traicionan? Solo podía burlarme de una noción tan ridícula. Quiero decir, seguro que si pones algo de esfuerzo, definitivamente obtendrás mejores resultados que la gente común, pero ¿eso era realmente todo? ¿Esa era la clave del éxito? No. Simplemente no lo era. El ingrediente clave para el éxito era el talento. No importa cuánto esfuerzo pongas en algo, nunca podrás superar la montaña insuperable conocida como talento. Quiero decir, mira el fútbol, por ejemplo. Muchas personas se entrenaron tan duro como Messi o Ronaldo, pero al final, ni siquiera se acercan a su nivel. No importa cuánto entrenaron, no importa cuánta sangre, sudor y lágrimas pusieron, nunca podrían siquiera tocar sus tobillos. ¿Qué tipo de tontería fue esa? Volviendo al tema. ¿Por qué tenía tanta aversión hacia la frase los esfuerzos nunca traicionan? Simple. Era porque yo era uno de esos idiotas que creía fervientemente en esa frase. Verás, mis padres murieron cuando tenía 14 años. Algún bastardo se emborrachó y los atropelló. No podía recordar cuántas veces lloré hasta quedarme dormido /diagonal por culpa del accidente. Mis padres no tenían hermanos, y mis abuelos, tanto maternos como paternos, ya habían dejado este mundo, convirtiéndome en un huérfano /diagonal. Afortunadamente, tenían suficiente dinero en su cuenta bancaria para mantenerme hasta que terminara la escuela, y así estudié como si mi vida dependiera de ello. Literalmente lo era. Estudiaba horas y horas sin parar, solo para poder ingresar a la prestigiosa universidad y luego encontrar un trabajo adecuado para mí. Pero espera. ¿Cómo podría permitirme ir a la universidad? Quiero decir, la universidad generalmente cuesta un montón de dinero. ¿Un préstamo bancario? ¿Prestarían dinero a alguien que no tiene padres ni bienes? Bueno, lo intenté, pero al final, fui rechazado /diagonal por el gobierno. Pero había una forma. Una beca. Si lograba asegurarme una beca, podría asistir a la universidad sin pagar ni un solo centavo. Afortunadamente, la única universidad cerca de mí, ofrecía un programa de becas que era perfecto para mí. Uno de mis profesores escuchó que solo ofrecían una beca al año para personas de la escuela a la que asistía. Pero eso era suficiente para mí. Si estudiaba lo suficiente y obtenía una puntuación lo bastante alta, definitivamente había una oportunidad. Y así estudié tanto que todos los amigos que había hecho a lo largo de los años se alejaron. Pero estaba bien con eso. Mientras pudiera asistir a la universidad, podría hacer todos los amigos que quisiera, eso era lo que pensaba en ese momento. Pero mirando hacia atrás ahora, solo puedo reírme de lo ingenuo /diagonal a que era en aquel entonces. Gracias a todo el esfuerzo que puse, logré estar en el 1% superior en los exámenes nacionales, pero al final, la beca que tanto deseaba nunca llegó. Curiosamente,
Solo me enteré más tarde de que la persona que obtuvo la beca en realidad tenía un rango más bajo que yo. Aparentemente, su padre era una persona muy influyente y lo ayudó a asegurar la beca para él. Esa beca debería haber sido mía. Todas las noches sin dormir y los días solitarios que pasé se volvieron inútiles. Lo que es aún más frustrante es el hecho de que el padre podría haber enviado a su hijo a la universidad sin una beca. Si podías permitírtelo, ¿por qué no dárselo a alguien que realmente lo necesitaba? Quería solicitar otras becas en otras universidades, pero todas estaban fuera de mi ciudad y no podía permitirme mudarme. En ese punto, habiendo agotado todos los ahorros de mi familia, estaba en la miseria. Apenas podía alimentarme a mí mismo /diagonal con trabajos a tiempo parcial. ¿Cómo podría estudiar en otra ciudad donde el alquiler estaba fuera de mi alcance? Y así, sin otra opción, abandoné todos mis estudios y continué asistiendo a trabajos a tiempo parcial. Poco a poco caí en la depresión y encontré una vía de escape en la comida, los mangas y las novelas web. A medida que ganaba peso y me encontraba aumentando de libras cada día que pasaba, se volvía cada vez más difícil para mí seguir yendo a trabajos a tiempo parcial, ya que siempre me quedaba sin aliento después de estar de pie durante más de 10 minutos. Afortunadamente, encontré un nuevo pasatiempo. Escribir novelas web. Al principio, lo tomé como un pasatiempo para pasar el tiempo, pero luego, a medida que más y más personas comenzaron a leer mi novela, un fuego que había estado apagado durante mucho tiempo se encendió dentro de mí, impulsándome a seguir escribiendo. Y tuve éxito. Mi primera novela fue un éxito, y el dinero comenzó a llegar. Descenso del héroe. Descripción: Cypher, un niño huérfano de un pueblo pobre, espera convertirse algún día en un héroe y emprende un duro viaje para luchar contra todas las adversidades y convertirse en un héroe. Calificación: 4.7, 513 reseñas. Vistas: 5.5 m palabras, 1.3 m. Seguro, era tu típica historia de héroe contra el rey demonio, pero, ¿qué podía decir? Mientras me gustara y me hiciera ganar dinero, estaría bien, ¿no? Al menos eso es lo que pensé al principio, pero a medida que pasaba el tiempo y salían a la luz mis segunda y tercera novelas, me encontraba perdiendo cada vez más interés lentamente. No era porque odiara escribir, no, era simplemente por lo que me obligaban a escribir. Porque me estaba adaptando a mis lectores, poco a poco me alejaba de lo que me gustaba escribir. Empecé a escribir cosas que no me gustaban. Por ejemplo, a la gente le encantaba el servicio de fans, pero era realmente incómodo desde el punto de vista de un escritor. Especialmente para un virgen como yo. Afortunadamente, tenía internet para ayudarme, pero eran cosas como estas las que hacían que mi pasión por escribir disminuyera. Quiero decir, ¿quién querría escribir sobre ponerse un pepino en la boca? Ciertamente no yo. Y aunque hice exactamente lo que mis lectores pedían, aparte de la primera novela nunca encontré que mis novelas llegaran a los primeros puestos. Y aquí estaba hoy, mirando fijamente mi computadora portátil. Clic, 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 clic. El monótono sonido de mi teclado al escribir resonaba dentro de mi habitación. El mismo aburrido patrón se repetía como cualquier otro día. Despertar. Escribir. Comer. Escribir. Repetir. Terminando mi última oración, presioné el botón de guardar en la parte superior derecha de mi pantalla y hice clic en enviar. Suspiro. Dejando escapar un largo suspiro, miré distraídamente mi techo. ¿Cuánto tiempo tendré que seguir haciendo esto? Sacudiendo amargamente la cabeza, miro la sección de comentarios de mis novelas. Autor San, siento que tu escritura está empeorando cada vez más. Respondiendo a Godguy85, estoy totalmente de acuerdo contigo. Esta novela tenía mucho potencial, pero siento que últimamente la historia se ha desviado. Estoy totalmente de acuerdo contigo, amigo. Hay demasiados agujeros de trama y Deus ex machina. Se está volviendo ridículo. Gracias por el nuevo capítulo. Abandonado. Oye, ¿dónde están las escenas ecchi? El tipo está casado con Mary Sue. Mierda. ¿Qué quieres decir con que mi escritura está empeorando? Golpeando la mesa con el puño, me enfurecí con mi computadora. Estoy cansado de esta mierda.
Cerrando la computadora portátil, intenté calmarme con fuerza. Enfadarse no era bueno para mi presión arterial. En realidad, me gustaba bastante mi nueva novela. Esta novela era la culminación de mi frustración y el deseo de probar algo nuevo para poder avivar las últimas brasas que quedaban en mi corazón. Era una historia típica de Debbie la Fuerte, pero a diferencia de mis novelas anteriores, esta estaba ambientada en un entorno futurista moderno. El trasfondo de la historia comienza en 1980, cuando ocurrió el Gran Cataclismo. Un desastre en 3 etapas que golpeó a la Tierra y provocó cambios drásticos en el mundo. La primera fase del Gran Cataclismo, cambio en las placas tectónicas de la Tierra, moviendo países de donde estaban anteriormente, lo que resultó en tsunamis y terremotos que mataron a millones de personas. El repentino cambio en las placas tectónicas hizo que el mapa del mundo cambiara permanentemente, quedando solo una masa de tierra rodeada de agua. La segunda fase del Gran Cataclismo, enormes portales comenzaron a aparecer donde especies desconocidas, que luego fueron identificadas como demonios y otras razas, comenzaron a emerger. Al principio, eran dóciles, pero tan pronto como consideraron débil a la humanidad, comenzaron a causar estragos por todas partes. Pero con grandes desastres vienen oportunidades. A medida que aparecían los portales, la humanidad logró acceder a la mana. Una fuerza especial que se encontraba en la atmósfera y provenía de otros mundos. Permitiría a los humanos hacer cosas que antes solo podían soñar, como invocar bolas de fuego o cortar metal. Por último, la tercera fase del Gran Cataclismo, esto ocurre cerca del final de la novela, cuando las fuerzas del mundo demoníaco inician una invasión a gran escala de la Tierra. 10 años después del segundo cataclismo, 3 facciones gobernaban el mundo. La facción demoníaca, la facción humana y la facción de fantasía, compuesta por orcos, elfos y enanos. La facción de fantasía era una especie de alianza entre los elfos, los enanos y los orcos. Y eso se debía prácticamente a que los obligaron a unirse. Los demonios eran la manifestación de la avaricia. Fueron creados con el único objetivo de devorar planetas. Primero comenzarían ingresando a un planeta, luego, a medida que pasa el tiempo, se reproducirían como locos y, lentamente, una vez que ganaran suficiente fuerza, devorarían el planeta. Los elfos, orcos y enanos eran todos refugiados y sobrevivientes de los demonios, quienes ya habían conquistado su planeta natal. Al principio, cuando los elfos, orcos y enanos llegaron a la Tierra, eligieron observar. Querían ver si los humanos eran lo suficientemente dignos para unirse a su alianza y luchar contra los demonios. Al principio, estaban muy emocionados con la posibilidad de obtener un aliado potencial, pero con el tiempo su emoción se convirtió en decepción, que luego se convirtió en disgusto. Para los orgullosos elfos, los actos egoístas y los planes que presenciaron durante los momentos oscuros de la humanidad hicieron que todos los pensamientos de colaboración desaparecieran, solo para ser reemplazados por un desprecio total. Para los orcos, el cuerpo débil y frágil de la humanidad los dejó completamente decepcionados y los consideraron innecesarios. Y para los enanos, la tecnología primitiva de la humanidad los hacía parecer como monos sin cerebro que deambulaban presumiendo su poder e inteligencia sin un respaldo sustancial. Al final, la facción demoníaca y la facción fantasía reclamaron cada una 3/8 de la Tierra, mientras que los humanos solo reclamaron 2/8 de la Tierra, convirtiéndolos en un grupo minoritario. Inicialmente, la historia comienza con el protagonista inscribiéndose en el SLOC, una escuela especializada que fue establecida por el esfuerzo de toda la humanidad, para criar guerreros que defiendan las fronteras contra los ataques de ambas facciones. Era tu típico protagonista con un pasado trágico. Los padres murieron debido a la guerra a manos de los demonios. Venganza contra los demonios. Y así sucesivamente. Era lo que esperarías de un protagonista. Era mi obra maestra. Al menos eso es lo que pensaba, pero al mirar los comentarios no pude evitar enfadarme. Quiero decir, ¿cómo te sentirías si lo que consideras tu obra maestra fuera insultada? Terrible, ¿verdad? Soltando un largo suspiro, intento calmarme una vez más. Últimamente, he estado teniendo problemas de ira. La cosa más simple podría enfurecerme, lo que demuestra lo malos que eran mis problemas de ira. Pero no podía evitarlo. Con lo miserable que era mi vida, estaba destinado a desarrollar una personalidad retorcida. GUH. A.
Justo cuando estaba a punto de cerrar mi computadora portátil, un dolor repentino me golpeó en el pecho, más precisamente en el corazón. Apretando mi pecho, me arrodillé en el suelo. Con respiración agitada, me abrí paso hasta mi escritorio. Necesito mi medicina. Debido a mis malas condiciones de vida, tomaba mucha medicina. Había una para mi presión arterial, otra para mi asma y otra para mi depresión. Y en este momento estaba buscando mi medicina para la presión arterial. Debido a mi arrebato repentino, mi presión arterial debe haber aumentado, causando esta reacción. Mientras pudiera tomar mi medicina, Ga. cayendo de rodillas, mi visión se volvió borrosa. Empezaba a ser cada vez más difícil respirar. Es así como termina mi maldita vida. Esas fueron las últimas palabras que escaparon de mi boca antes de que todo el mundo se volviera negro. Cherp, cherp, cherp. Despertándome de mi sueño fue el pacífico sonido de los pájaros cantando. Podía sentir débilmente el cálido y suave sol envolver todo mi cuerpo, haciendo que mi cansado yo se sintiera más enérgico. Al abrir los ojos, me encontré dentro de un apartamento de un dormitorio. Frotándome los ojos para asegurarme de que no estaba durmiendo, parpadeé un par de veces y volví a mirar mi extraño entorno. ¿No se supone que debería estar muerto? Eso fue lo que pensé al principio, pero al ver que seguía respirando y viendo perfectamente, pensé que tal vez alguien me había rescatado momentos antes de morir, y ahora estaba en un hospital. Pero con cada segundo que pasaba, me di cuenta de que ese no era el caso. ¿Por qué? Simple, porque una gran pantalla apareció justo frente a mí, asustándome hasta el fondo. Nombre, Ren Dover. Rango, G. Fuerza, G. Agilidad, G. Resistencia, G. Inteligencia, G. Capacidad de maná, G. Suerte, E. Encanto, G. Profesión, nivel 1 de esgrima. Capítulo 2. He reencarnado dentro de mi novela, 1. Una multitud de preguntas surgieron en mi mente mientras miraba fijamente la pantalla flotante frente a mí. Ren Dover. ¿Quién era ese? Según recuerdo, mi nombre era, ¿Cuál era mi nombre? Sentado en la cama, una expresión en blanco apareció en mi rostro mientras miraba distraídamente hacia la ventana a mi izquierda. Cabello negro azabache. Piel pálida como la nieve. Ojos azules como el océano. Lo que se reflejaba en la superficie de la ventana no era mi rostro, sino uno completamente desconocido. Tenía rasgos bastante atractivos, pero no era un rostro que hiciera que la gente gritara «es tan guapo». Aparte de los ojos, era un rostro bastante promedio. Uno que olvidarías después de no verlo durante un par de días. Pasando al cuerpo, este nuevo cuerpo era bastante delgado, tenía algo de definición pero definitivamente podría beneficiarse de un poco más de músculo. Pero definitivamente este no era mi cuerpo, se suponía que debía ser gordo. Sin embargo, al mirar el reflejo en el espejo no podía negar que era yo quien controlaba el cuerpo, ya que cada vez que tocaba mi rostro, el reflejo en la ventana también mostraba al joven del espejo tocándose la cara. Sentado en el borde de la cama, miré mis piernas ahora delgadas que no había visto desde mis días de escuela secundaria, y me puse de pie. Ji Yuach. Tropezando unos pasos, sentí una oleada de dolor que me invadió la cabeza mientras comenzaba a experimentar una migraña masiva seguida de un fuerte mareo. Dolor, un dolor insoportable que nunca antes había sentido envolvió todo mi ser mientras apoyaba mi mano en la pared como medio de apoyo para mi cuerpo. Jaf. Lo que podrían haber sido horas, pasaron en segundos, y el dolor disminuyó lentamente dejándome jadeando en el suelo, respirando pesadamente en busca de aire. Solo después de 10 minutos logré finalmente volver a ponerme de pie. Echando un vistazo alrededor de la habitación, se presentaba ante mí una habitación simplemente decorada. La habitación estaba amueblada con las necesidades básicas que consistían en una cama blanca y limpia, un amplio escritorio de madera antiguo, un armario alto y un pequeño baño. Mientras miraba a mi alrededor, en la parte superior del escritorio, vi un objeto extraño parecido a una tableta. Desesperado por respuestas, me acerqué inmediatamente al escritorio donde estaba el objeto parecido a una mesa, con la esperanza de descubrir qué estaba pasando. Mientras caminaba, una extraña sensación cosquilleó mi cerebro,
como si sintiera una discontinuidad entre mis movimientos. Al principio, pensé que tal vez se debía a que de repente me había vuelto delgado, pero en realidad, más que no estar acostumbrado a moverme debido a la transformación de mi cuerpo, era como si no estuviera acostumbrado a este cuerpo en absoluto. Casi sentía como si hubiera un retraso en mis movimientos. Pero a medida que me movía gradualmente más, el retraso en el tiempo desaparecía lentamente. No sé qué era, pero tal vez era porque mi alma aún no se había acostumbrado a este nuevo cuerpo. Bueno, dejando eso de lado, había una cosa importante que tenía que confirmar. Tenía una corazonada sobre lo que había sucedido, pero necesitaba confirmarlo, y qué mejor manera que a través de la tableta en el escritorio. Llegando frente a la tableta, toqué cuidadosamente la pantalla y luego. Información holográfica comienza a aparecer una tras otra, sorprendiéndome. Calmándome, miré la información que se proyectaba ante mí. ID de usuario, Ren Dover. Edad, 16. Foto, imagen holográfica de mí mismo. Programa de héroes año 1. Rango escolar, 1750/2055. Potencial, rango D. Profesión, espadachín. Ya veo. Mirando la información aturdido, solté una risa amarga. Parece que reencarné en mi propia novela, y además como un personaje aleatorio que no tenía nada que ver con la historia. No el protagonista, sino un desconocido completo. Yo, el autor, obviamente debería conocer a todos los personajes de la novela, pero ¿quién diablos era Ren Dover? Nunca creé un personaje así. Pero al ver cómo estaban las cosas, probablemente ya no debería considerar este mundo una novela, ya que literalmente estaba respirando y moviéndome dentro de lo que parecía ser la trama de mi novela. Si te preguntabas por qué estoy tan tranquilo en esta situación, es muy simple. Odiaba mi vida anterior. Durante mi último aliento, me di cuenta de que realmente no me importaba si moría. Durante mis últimos momentos, lo único que pensé fue, es una lástima que haya muerto así. No sé cuándo, pero en algún momento, ya había renunciado a la vida. Pero curiosamente, parecía que me había dado una segunda oportunidad en la vida y como personaje de mi propia novela inacabada. Aunque es una verdadera lástima que no haya reencarnado como el protagonista. En realidad, eso fue una mentira total. ¿Quién en el mundo quiere ser el protagonista? ¿Yo? ¿Eh? ¿Estás loco? ¿Por qué en el mundo querría ser un tonto impulsado por la justicia que atrae peligro donde quiera que vaya? Acabo de tener una nueva vida, ¿por qué en el mundo la desperdiciaría así? No soy estúpido. Aunque tengo envidia de su supuesto harén. Quiero decir, los hice hermosas, pero ¿a quién le importa? Me quedé virgen durante mis 32 años de vida, así que no me va a doler si sigo siendo virgen un poco más. Dejando de lado mi virginidad, este mundo tiene magia y habilidades. No hay forma de que vaya a pasar mi tiempo coqueteando con chicas cuando podría pasar el tiempo practicando magia. Ya puedo visualizarme lanzando enormes bolas de fuego. Solo de pensarlo, me hace sonreír. Quiero decir, ¿cómo no podría estar emocionado? Vengo de un mundo donde la magia no existe, y ahora que tengo acceso a ella, definitivamente la aprenderé. Pero espera. Considerando cómo me clasificaron como rango D, significa que evaluaron mi talento como bajo o medio como máximo. No hay forma de que vaya a sobrevivir al tercer cataclismo con este nivel tan bajo de talento. Colocando mi mano en mi barbilla, inmediatamente comencé a planificar mi futuro. Aunque mi talento es bajo en comparación con los demás dentro de la cerradura, si tenemos en cuenta que un talento de rango D es extremadamente buscado en otras academias, probablemente pueda vivir cómodamente una vez que me gradúe de la cerradura. Pero, si tomara la semilla del límite, podría eliminar permanentemente mi límite, pero eso afectaría al protagonista. En realidad, considerando el hecho de que su talento ya ha sido calificado como SSS, no debería ser realmente un problema si lo tomo, ¿verdad? Acabo de darme cuenta ahora, ¿no creé un personaje totalmente tramposo? Dejando de lado la semilla del límite, le di el talento más alto posible y también le di el mejor equipo. ¿No es esto un poco injusto? Ahora que estaba en la novela, podía ver un poco lo que los lectores decían sobre el protagonista siendo un poco demasiado poderoso. Sí, necesito reequilibrar al protagonista.
Definitivamente no es una excusa que inventé para poder obtener algo del equipo para mí. Poniéndome los zapatos y tomando las llaves de mi habitación, que estaban en la entrada del apartamento, salí de la habitación. Incluso si el protagonista no toma la semilla del límite, sería capaz de superar su límite gracias a otros objetos trampa que le he dado, así que supongo que está bien si la tomo. Desde el primer momento en que reencarné, decidí que viviré como quiero. Al diablo con los esfuerzos nunca traicionan. Solo un tramposo como yo, que conoce los eventos futuros y dónde estaban los objetos trampa, podría tener éxito. Al poner el pie fuera del cerrojo, sentí una agradable brisa suave pasar junto a mí. ¡Qué refrescante! Estirando los brazos, me dirigí hacia la estación de tren. La academia debería comenzar en una semana, así que tengo que encontrar cualquier medio posible para aumentar mis estadísticas durante esa semana. Creo que en este punto el MC ya era rango E, casi D, lo cual estaba muy por encima de un rango G como yo. Así que tengo que aprovechar bien esta semana con la esperanza de alcanzar al protagonista un poco. En este momento, mi primera prioridad era obtener la semilla del límite. Al eliminar mi limitador, no solo podré alcanzar mayores alturas, sino que también podré entrenar más rápido. Esto se debe a que cuanto más cerca estés de tu límite, más lento se vuelve tu entrenamiento. Por eso, cuanto mayor sea tu potencial, mayor será tu velocidad de entrenamiento. Para poder encontrar la semilla del límite, debo dirigirme hacia el Clayton Ridge en las afueras de la ciudad de Aston, la ciudad en la que me encuentro actualmente, que también es conocida como la capital de la humanidad. Después del primer cataclismo, el mapa del mundo cambió por completo. Antes, la Tierra era un gran cuerpo de agua con continentes separados repartidos por ella: África, América del Norte, América del Sur, Europa, Asia, Oceanía. Pero después del cataclismo, todos los continentes se fusionaron en uno solo, creando un continente grande. Luego ocurrió el segundo cataclismo, y el territorio que la humanidad ocupaba se hizo cada vez más pequeño hasta que finalmente se estabilizó el equilibrio de poder en una proporción de 3/8 demonios, 3/8 fantasía y 2/8 humanidad. Actualmente, la humanidad ocupa el lado este del continente recién descubierto, justo donde solía estar Asia. Se construyeron nuevas infraestructuras y ciudades, y entre todas las ciudades que se construyeron, 5 ciudades destacaron sobre el resto. La ciudad de Kembixchen, la ciudad de Dromeda, la ciudad de Lewington, la ciudad de Park y, por último, la ciudad de Aston, la actual capital humana. Ahora, ¿por qué eran tan importantes estas ciudades? Es porque eran la última salvaguardia de la humanidad. Cada ciudad protege las fronteras del territorio humano de posibles invasiones y amenazas provenientes de demonios y otras razas. La ciudad de Kembixchen se encuentra en el extremo norte de la frontera humana y protege a la humanidad contra la amenaza potencial proveniente de los Orcos, que son una especie impulsada por la guerra. Brutes, el líder actual de los Orcos, es especialmente temible, ya que es considerado el general de un solo hombre en el campo de batalla. Su temible exhibición de fuerza puede sorprender a muchas personas, dejándolas atónitas ante su cruel y temible poder. La ciudad de Dromeda protege el área occidental, que está justo en el borde del territorio demoníaco y el territorio élfico. Afortunadamente, los elfos, a diferencia de los Orcos, no son una raza orientada a la guerra, por lo que la única fuente de preocupación son los demonios. Pero incluso si los elfos no participan en la guerra, la temible fuerza de los demonios está dejando a Dromeda al borde del colapso. La ciudad de Lewington protege el área sur del territorio humano y se defiende de los demonios que vienen del sur. Al igual que Dromeda, son constantemente acosados por los demonios, pero a diferencia de allí, la situación es mucho más grave en comparación con Dromeda. Dromeda limita con el territorio élfico y, como resultado, los demonios se ven obligados a dividir sus fuerzas para protegerse de posibles emboscadas de los elfos, aliviando la carga que enfrentan al luchar contra los demonios. Sin embargo, en Lewington, la situación es mucho peor. No hay elfos, no hay Orcos y no hay enanos. No hay ninguna otra facción cercana que haga que los demonios dividan sus fuerzas. Por lo tanto, cuando los demonios invaden, la ciudad de Lewington enfrenta la fuerza total de los demonios, lo que provoca que se desperdicien grandes cantidades de recursos cada año. Park City, por otro lado, estaba situada en el lado este, y en comparación con las ciudades anteriores, tenía una diferencia notable, y era el hecho de que daba directamente al mar. Eso era, tenía que defenderse de las criaturas marinas.
Después del segundo cataclismo debido a la repentina explosión de maná proveniente de otros mundos, los animales comenzaron a enloquecer. Al principio, parecía que habían perdido por completo la razón, pero luego, después de unos días, comenzaron a ocurrir cambios. La diferencia más notable sería su crecimiento desmesurado en altura y su sed extrema de sangre. Lo que podría haber sido tu lindo cachorro hace una hora, se convirtió en una bestia demoníaca que te devoraría entero en solo un par de minutos. Afortunadamente, parecía que no adquirieron inteligencia, por lo tanto, no eran necesariamente una amenaza siempre y cuando se les dejara en paz. Por último, estaba la ciudad de Aston, el centro de la humanidad. La última barrera que protege a la humanidad de cualquier amenaza externa. El lugar más seguro disponible y el área donde se encuentra el Locke. La academia de entrenamiento definitiva conocida por la humanidad, creada con el único propósito de formar héroes supremos que liderarán la carga para reclamar la Tierra. El Locke era una enorme instalación que se extendía por kilómetros y contaba con instalaciones de entrenamiento de última generación. Tenía más de 20,000 dormitorios, 800 instalaciones de entrenamiento, 1,000 aulas y 2,000 profesionales y maestros altamente capacitados para atender a los estudiantes. Había muchos privilegios al ser estudiante del Locke, y uno de ellos era el hecho de que podías acceder a todos los transportes públicos de forma gratuita, como lo estaba haciendo en este momento. Aquí está mi tarjeta. Pasando mi tarjeta de estudiante a la señora en la taquilla, revisé el mapa de la estación. Oh. ¿Eres estudiante del Locke? Mirando mi tarjeta sorprendida, la señora de la taquilla se enderezó y me miró cuidadosamente. Sí. ¿A dónde vas? A la estación 24 cerca de Clayton Lee, por favor. Mirando de arriba abajo, la señora de la taquilla de repente me sonrió y me entregó mi tarjeta de estudiante junto con un boleto. Ya veo, que tengas un buen viaje. Gracias. Así, abordé el tren aéreo hacia Clayton Lee. Capítulo 3. He reencarnado dentro de mi novela, 2. Lo que hacía que los trenes aéreos fueran tan especiales era el hecho de que levitaban en el aire y no producían casi ningún sonido durante todo el viaje, lo que los convertía en un medio de transporte conveniente. Gracias a su diseño aerodinámico suave, los trenes aéreos generaban poca resistencia, lo que a su vez les permitía ahorrar energía y alcanzar velocidades de hasta 600 km por hora. Mientras miraba el interior del tren, no pude evitar impresionarme. Tal vez era porque recibía un trato especial, pero el área que me habían asignado tenía un escritorio privado y una barra de snacks para que los usara libremente. Estirando perezosamente la espalda, me senté cómodamente en mi asiento designado y miré por la ventana. Quizás era porque todavía era verano, pero aunque eran casi las 9 p.m., la luz del sol aún iluminaba intensamente los alrededores. La estación, que estaba moderadamente llena, era una escena que solo podrías haber visto si estuvieras dentro de una película. Filas de plataformas se encontraban una al lado de la otra, y cada par de minutos se podían ver trenes aéreos partiendo y nuevos ocupando los espacios vacíos que dejaban. Los trenes aéreos, que levitaban desde el suelo, estaban conectados a largos cables de metal que se extendían hasta el horizonte, y con su campo magnético en constante producción, permitían que los trenes aéreos se movieran rápidamente sin obstáculos. Pronto estaremos partiendo, por favor tomen asiento. Una hermosa voz entró a mis oídos, y las puertas se cerraron automáticamente. De repente, debajo de mí, sentí una extraña sensación de empuje, similar a cuando un avión despega, y gradualmente el tren flotó en el aire. Un par de segundos después de levitar en el aire, el tren aumentó gradualmente su velocidad y dejó la estación. Próxima parada, estación 15 Parque Coulington. Mirando el paisaje en constante cambio frente a mí, me sumergí en profundos pensamientos. En este momento me dirigía hacia el Clayton Lee para recolectar la semilla del límite, pero si quiero acercarme remotamente al nivel del protagonista, también debo conseguir un arte de espada. Un arte de espada, o más específicamente un manual marcial, eran manuales que se desarrollaron desde el comienzo del segundo cataclismo y consistían en técnicas marciales que habían existido desde tiempos antiguos. Con la adición de mana, las antiguas técnicas marciales que habían sido olvidadas durante mucho tiempo se reestructuraron y remodelaron teniendo en cuenta el mana que permanecía en la atmósfera, y sorprendentemente, las técnicas que alguna vez se consideraron inútiles se transformaron en algunos de los movimientos más poderosos que podían ser realizados por un humano.
Desde el descubrimiento de la adaptabilidad que las técnicas marciales tenían con respecto al control y uso de mana, los manuales marciales se volvieron extremadamente codiciados y, como resultado, comenzaron a desaparecer lentamente de la vista pública debido a la intervención del gobierno y de individuos poderosos. El gobierno lo hizo principalmente para evitar que los manuales cayeran en manos equivocadas, pero en cuanto a los individuos poderosos, fue más un movimiento de poder para monopolizar los manuales para ellos mismos. Los manuales marciales se dividían en 5 grados, 1 estrella, 2 estrellas, 3 estrellas, 4 estrellas y finalmente 5 estrellas, siendo 1 estrella el grado más bajo y 5 estrellas el grado más alto posible. Cada grado se determinaba por lo poderoso que se volvía el arte al dominarlo, y la diferencia entre cada grado era bastante sustancial, al igual que la diferencia entre el rango de una persona. Al elegir un manual, lo más importante no era el grado, sino si el manual era compatible contigo. Si tenías talento para la esgrima pero practicabas un manual relacionado con la lanza, las posibilidades eran que, sin importar cuán alto fuera el grado del manual, nunca podrías desatar completamente todo su potencial. Mirando mi estado, no pude evitar dirigir mi atención hacia la sección de mi profesión, nivel de esgrima 1. Nombre, Ren Dover. Rango, G. Fuerza, G. Agilidad, G. Resistencia, G. Inteligencia, G. Capacidad de mana, G. Suerte, E. Encanto, G. Profesión, nivel 1 de esgrima. No sé si esto fue una coincidencia o no, pero el protagonista también tiene talento para la esgrima. Lo cual, a posteriori, fue ventajoso para mí, ya que conozco todas las habilidades tramposas que obtiene para su profesión de esgrima. En particular, un cierto arte de la espada llama mi atención. El arte de la espada, estilo Kaki. Cuando estaba ideando diferentes artes de la espada para darle al protagonista, se me ocurrieron 3 estilos diferentes. El estilo Kaki, el estilo Levisa y el estilo Grabar, todos manuales de 5 estrellas. El estilo Kaki, el que más me interesa, es un arte de la espada que requiere un nivel inhumano de velocidad al sacar la espada. En el escenario que creé, era un arte de la espada creado por el gran maestro Toshimoto Kaki. Era un practicante de la espada japonesa que más tarde se hizo famoso por su fuerza incomparable. También fue uno de los primeros humanos en despertar el maná durante la segunda fase del cataclismo. Como el gran maestro Kaki ya era un respetado espadachín incluso antes del segundo cataclismo, cuando el maná se abrió paso en el mundo, una vez que despertó, su restricción humana se rompió, lo que resultó en la creación del estilo Kaki. Un arte de la espada increíblemente poderoso en el que el usuario sacaba la espada de la vaina tan rápido que cuando el oponente sentía peligro, ya estaba muerto. Era un estilo de un solo ataque, un solo golpe. Debido a que era un estilo de un solo ataque, su defecto era bastante obvio. Eso era, ya no tienes ventaja sobre el oponente una vez que defienden exitosamente el primer ataque. El segundo estilo era el estilo Levisa. El gran maestro Levisa, que también despertó al mismo tiempo que el gran maestro Kaki, creó su propio arte de la espada único. A diferencia del estilo Kaki, el estilo Levisa funcionaba de manera diferente. Eso era un arte de la espada mucho más hermoso. Cuando escribí la novela, recuerdo describirlo como un arte de la espada que cautivaría a cualquiera que lo viera. Aunque era un arte de la espada extremadamente hermoso, no debías subestimarlo, ya que era tan mortal como hermoso. Probablemente el arte de la espada más equilibrado de los 3, pero en términos de ofensiva no era tan bueno como el estilo Kaki y el estilo Grabar, que se especializaban en ofensiva. Por último, el estilo Grabar. El arte de la espada más infame de los 2. Llamarlo un arte de la espada era, en todos los sentidos, un cumplido. Sin movimientos elegantes, sin movimientos llamativos, se basaba puramente en la fuerza física bruta que abrumaba a todos los oponentes que se encontraban con él. Era una serie de golpes aleatorios sin fundamento, pero al mismo tiempo, debido a la enorme fuerza del usuario, le permitía dominar fácilmente al oponente. ¿Por qué era infame? Simple, porque cualquiera que practicara el arte de la espada se encontraba sufriendo un dolor insoportable. Para entrenar el estilo Grabar, el requisito era reforjar el cuerpo humano reestructurando la carne y los huesos dentro del cuerpo humano para adaptarse mejor al estilo del arte. Era un procedimiento espantoso y doloroso que podía quebrar mentalmente a cualquiera que intentara practicarlo. Aunque había una alta probabilidad de un colapso mental,
si lograbas practicar con éxito el estilo grabar, básicamente tenías garantizada una fuerza inhumana que haría que cualquiera te temiera. Volviendo a por qué me interesaba el estilo Kaki, en comparación con los otros dos estilos. En realidad, había dos razones principales. Una era que personalmente, mi arte favorito de los tres era el estilo Kaki. Quiero decir, ¿por qué no lo sería? Imagina enfrentarte a cientos de oponentes, cuando de repente todas sus cabezas caen mientras tú pareces no haber hecho nada. ¿No era eso totalmente impresionante? En segundo lugar, no podía tomar el estilo Levisa, ya que pertenecía al protagonista. No podía cambiar demasiado el escenario, o de lo contrario mi sueño de una vida pacífica se desperdiciaría. Además, el estilo grabar era demasiado brutal como para molestarme en aprenderlo. De ninguna manera soy masoquista. Al principio, cuando escribía la novela, quería que el protagonista practicara el estilo Kaki, pero cuanto más escribía, más me daba cuenta de que no encajaba con su personaje, y así descarté el estilo Kaki. Afortunadamente, por alguna especie de giro del destino, ahora estoy dentro de mi propia novela y puedo lavar mis arrepentimientos y practicar el estilo Kaki. Además, no tengo que preocuparme por las repercusiones de aprender el arte de la espada, ya que mi aprendizaje no afectará la trama de la novela. Decidí aprender el estilo Kaki justo después de recolectar la semilla del límite. Afortunadamente, la ubicación donde se encontraba el arte de la espada no estaba tan lejos de Clayton Ridge, por lo que para el final de la semana, debería poder tener tanto la semilla del límite como el estilo Kaki. Próxima parada, Estación 24 Clayton Ridge. Una hermosa voz proveniente del altavoz del tren me despertó de mis pensamientos profundos. Echando un vistazo por la ventana, pude ver enormes montañas a lo lejos. A medida que las placas tectónicas se desplazaban, causaban que los continentes chocaran entre sí, lo que resultaba en la aparición repentina de enormes montañas y cordilleras en todo el mundo. El actual Clayton Ridge fue el resultado y consecuencia de Japón golpeando el lado este de China, lo que provocó que el terreno se elevara y creara una cadena de montañas. Parado debajo de las enormes y majestuosas montañas y admirando la vista, no pude evitar suspirar. Esto realmente ya no es una novela. Todo todavía me parece irreal. Como creador de la novela, siempre tengo esta sensación de incredulidad. Todo se siente falso. Los edificios, la gente, el mapa, todo era tal como lo había escrito en la novela. Nada era fuera de lo común. A veces me pregunto si todo esto fue fruto de mi imaginación y estoy en coma en algún lugar soñando con esto. Pero, respirando el aire fresco y oliendo el olor agudo, dulce y refrescante que venía de los pinos frente a mí, casi podía estar seguro de que todo lo que tenía delante era real. Con un vigor renovado, comienzo mi ascenso a la montaña. Jaz. Jaz. El terreno era más accidentado de lo que esperaba, lo que dificultaba que recobrara el aliento mientras subía la montaña. Tuve que detenerme un par de veces para comprobar mi orientación, ya que no había un camino directo que seguir. Ya habían pasado 3 horas desde que comencé mi ascenso a las montañas, y aunque mi respiración estaba un poco agitada, no estaba tan cansado. Bueno, considerando el hecho de que tenía mana condensada dentro de mi cuerpo, realmente no debería sorprenderme que haya durado tanto. Ten en cuenta que si una persona normal sin concentración de mana en su cuerpo intentara escalar esta montaña, de ninguna manera llegaría al mismo punto que yo. Aunque, en realidad, no debería compararme con personas normales, ya que cualquiera en la academia duraría mucho más que yo. En este momento me dirigía hacia el tercer pico más alto, donde se encontraba una pequeña cueva que contenía la semilla del límite. Debido a que solo dediqué un par de frases a describir dónde encontrar la semilla del límite, no conozco la ubicación exacta de la cueva. Solo sé que está en el tercer pico más alto del Clayton Ridge. Sabiendo que buscar la cueva era como buscar una aguja en un pajar, ya me he preparado mentalmente para una larga y ardua búsqueda. Espero no perder demasiado tiempo, de lo contrario podría pasar días aquí, lo cual simplemente no puedo permitirme. Justo cuando llegué al pie del tercer pico más alto, entrecerré los ojos. Ya podía ver el sol tratando de esconderse detrás de las montañas, lo que reducía considerablemente mi visibilidad. Apretando el puño, decidí hacer un último esfuerzo y subir hacia el tercer pico. Esta fue una decisión realmente imprudente de mi parte, ya que estaría escalando directamente la montaña, a diferencia de antes, cuando solo caminaba.
Además, debido a que el sol se estaba poniendo y mi rango de visibilidad disminuía minuto a minuto, se volvía aún más difícil para mí subir la montaña, ya que un pequeño resbalón podría costarme la vida. Escalar la montaña en este momento era totalmente imprudente, pero no es como si el protagonista estuviera esperando a que lo alcanzara, así que fortalecí mi mente y subí lentamente la montaña. Sintiendo la fría roca entre mis manos, aumenté el agarre y me moví cuidadosamente hacia arriba. Si no logro encontrar la cueva pronto, probablemente me veré obligado a acampar en algún lugar de la cima de la montaña, lo cual no es exactamente ideal. A mitad de camino de la montaña, y después de 2 horas de escalada, ya podía sentir como mis manos se entumecían por la constante escalada. El sol, que ya se había puesto hace mucho tiempo, solo dejaba una oscuridad interminable, lo que me impedía ver más que unos metros por delante de mí. A medida que avanzaba la noche, el frío se intensificaba, lo que dificultaba aún más la escalada. Ya era difícil escalar antes, pero ahora las cosas se volvieron aún más difíciles. Sin mencionar que todo mi cuerpo comenzó a doler como loco. Apretando los dientes, soporté el dolor punzante que venía de mis brazos y continué mi ascenso. Metiendo mis pies en una estrecha grieta, me detengo y miro hacia arriba. Aunque estaba oscuro, todavía podía ver unos metros por delante de mí. Entrecerrando los ojos, vi una pequeña roca sobresaliendo desde la parte superior izquierda de mi vista. Recordando una descripción similar de mi novela, mis ojos se iluminaron y forcé a mi cuerpo a subir cerca de la roca. Al colocar mi mano encima de la roca y aplicar un poco de presión, pude confirmar que este era el lugar correcto, ya que apareció una pequeña abertura detrás de la roca. Aplicando un poco más de presión, moví la roca hacia un lado permitiéndome ver lo que hay justo detrás de la roca. ¡Bingo! Sonriendo ampliamente, utilicé toda mi fuerza y empujé la roca hacia afuera, haciendo que cayera y abriendo una pequeña abertura por la cual una sola persona podría entrar. Después de 10 segundos de caída libre, se pudo escuchar un fuerte sonido desde abajo de la montaña, enviando escalofríos por mi espalda. Si hubiera sido yo, probablemente me habría convertido en un omelette si no fuera por otra cosa. Volviendo mi atención a la cueva, lentamente empujé mi cuerpo dentro de la pequeña abertura. A medida que entraba en el pequeño agujero, me arrastré hacia adelante durante un par de metros hasta que apareció una amplia abertura frente a mí. Aumentando mi ritmo, entro en la cueva. Tan pronto como entré en la cueva, sentí como toda la energía se escapaba de mi cuerpo, haciéndome caer débilmente al suelo. Estaba exhausto, tanto física como mentalmente. Desde el momento en que entré en la cresta de Clayton hasta el momento en que llegué a la cueva, todo lo que hice fue trabajo físico sin parar. Caminé sin parar durante 3 a 4 horas y luego escalé 3/4 de la tercera cumbre. Si no fuera porque ya había despertado en el momento en que reencarné en la novela, ya estaría agotado a mitad del camino. Permítanme ser claro. También tuve mucha suerte durante el viaje. Es decir, no me encontré con ningún animal. Dado que la mayoría de los animales expuestos a la mana se volvían locos, esperaba algún tipo de encuentro contra uno de esos animales en la montaña, pero afortunadamente para mí, me había preparado trayendo un repelente de bestias de baja calidad que alejaba cualquier bestia por debajo de la clasificación G. Gracias al repelente, no encontré ninguna bestia, lo que a su vez me ayudó a conservar algo de energía, permitiéndome encontrar este lugar más rápido. Apoyándome contra la pared de la cueva, lentamente recuperé algo de energía. Mirando a mi alrededor, todo lo que podía ver era una enorme cueva que no podía ver el final. Sonriendo para mí mismo, me levanté y me dirigí hacia la profundidad de la cueva. Ya es hora de mejorar. Capítulo 4. He reencarnado dentro de mi novela, 3. Al soltar un largo suspiro, miré aturdido el paisaje que se presentaba ante mí. Esperaba algo fuera de lo común, pero esto... Abrumado, sería la palabra perfecta para describir la sensación que estaba sintiendo en ese momento. Un enorme árbol se alzaba frente a mí. Sus grandes raíces penetraban profundamente en la roca dura, casi como si estuviera hecha de arcilla, y sus frondosas hojas verdes hacían preguntarse si realmente no había luz solar aquí. Justo en la parte superior del árbol había una fruta de color rojo pálido que parecía extremadamente jugosa. Se asemejaba a un durazno, pero a diferencia de un durazno regular, tenía un resplandor amarillo que lo envolvía,
dejando claro que no era solo un durazno común que se puede conseguir en el supermercado. Tomando una respiración profunda, miré directamente la fruta que contenía la semilla del límite, con un deseo ardiente. Esto es todo, una vez que tenga esa fruta en mis manos, mi futuro cambiará por completo. Pensé mientras mis ojos no podían desprenderse de la pálida fruta roja que estaba encima del árbol. Ya no seré un autor inútil que se queda holgazaneando en su casa, enfadado con sus propios lectores. No. En lugar de escribir las historias de otros, estaré escribiendo la mía, y... Mirando la fruta sobre mí, levanto la mano y la cierro lentamente. Todo comienza con esa fruta. Conseguir la fruta en realidad no fue tan difícil. En primer lugar, se suponía que era un hallazgo accidental por parte del protagonista cuando exploraba el monte Clayton durante su electiva. Además, si no recuerdo mal, no creo que el protagonista llegara a tener la fruta, ya que cuando llegó lo único que encontró fue la semilla del límite. Me siento un poco culpable por decir esto, pero... Cuando estaba escribiendo esta parte de la novela, me olvidé completamente de añadir una prueba. ¿Sabes? Como el obstáculo que el protagonista necesitaba superar para aumentar su propio poder. Si esto fuera una novela típica, debería haber habido un guardián protegiendo la fruta, o al menos algún tipo de mecanismo defensivo que dificultara al protagonista reclamar fácilmente la fruta, pero simplemente no pude escribirlo, ya que esto habría sido considerado en cierto sentido una pequeña mejora para el protagonista. El objetivo principal era acelerar el entrenamiento del protagonista eliminando su límite, por lo que realmente no añadí ninguna prueba. Este perezoso de mí lo hizo para poder terminar la novela más rápido, ya que en ese momento ya estaba aburrido de la novela. Pero ahora que tengo la fruta en mis manos, me doy cuenta de lo complaciente y estúpido que fui. Quiero decir, esto era un objeto de trampa total. No me sorprende que los lectores empezaran a enfadarse conmigo. Estaba equipando demasiado al protagonista. Además, la semilla del límite era básicamente un boleto garantizado al estrellato, ya que eliminaba la restricción que un humano tendría en sus capacidades. En realidad, eso puede que no sea necesariamente cierto. Aunque la semilla del límite podría considerarse un objeto de trampa, no necesariamente era tan poderoso. Aunque eliminaba el límite de una persona, no significaba que mejorara su talento. En realidad, el talento de una persona sigue siendo el mismo, y aparte de que uno no tendría límite y su velocidad de entrenamiento aumentaría, la semilla del límite no ayudaba en cuanto al talento real. Por ejemplo, si una persona que no tiene talento para pelear de repente toma la semilla del límite, no se convertirá de repente en una especie de dios de la guerra. No, si tal objeto realmente existiera, mejor dejaría la novela y terminaría mi día. Quiero decir, ¿quién se molestaría en leer una novela donde el protagonista no supera ningún obstáculo y simplemente se abre paso hasta la cima? Afortunadamente, no fui lo suficientemente tonto como para crear tal objeto. Con la semilla del límite solo se podía eliminar el límite de rango, pero aparte de una velocidad de entrenamiento más rápida, la semilla del límite no hacía mucho. Además, incluso si una persona sin talento tomara la semilla del límite, como máximo podrían entrenar sus estadísticas para ser absurdamente fuertes, pero si se enfrentaran a alguien tan fuerte como ellos, serían instantáneamente derrotados. Aún así, imagina si la semilla cayera en manos de un individuo talentoso que no fuera el protagonista principal. Solo el pensamiento me da escalofríos. Empujando con fuerza mis sentimientos de culpa, observé cuidadosamente la fruta. Su color rojo pálido junto con su resplandor sagrado que la envolvía, parecía que estaba sosteniendo una fruta directamente del cielo. Tragando la saliva que se quedó atascada en mi garganta, abrí suavemente la boca y di un pequeño mordisco a la fruta. Instantáneamente, una abrumadora dulzura envolvió mis papilas gustativas, haciéndolas bailar de alegría. Los jugos que salían de la fruta desbordaron dentro de mi boca, y el sabor suculento de la fruta me hizo olvidar momentáneamente todo a mi alrededor. Poco después de tragar el primer bocado de la fruta, pude sentir cómo mi cuerpo cambiaba. Mis ojos se volvieron más agudos, mi mente más clara y mis músculos más explosivos. Podía sentirme volviéndome lentamente más fuerte. Mirando de reojo mi estado, noté cómo mis estadísticas cambiaban con cada segundo que pasaba. A medida que me sentía y veía cambiar, una ola de euforia me invadió, incitándome a comer ávidamente la fruta frente a mí. Cuanto más comía, más sentía que cada fibra de mi cuerpo se volvía más resistente y fuerte.
Nombre, Ren Dover. Rango, G+. Fuerza, G+. Agilidad, G+. Resistencia, G+. Inteligencia, G+. Capacidad de maná, G+. Suerte, E. Encanto, G. Profesión, esgrima nivel 1. Ja. Usando mi camisa para limpiar los jugos que quedaban alrededor de mi boca, observé detenidamente la ventana de mi estado. Mientras miraba la ventana de mi estado, no pude evitar fijarme en mis estadísticas de encanto. ¿Por qué no estaba aumentando mi encanto? Sé que no era particularmente guapo, pero quiero decir que todas las estadísticas, excepto la suerte, que ya era bastante alta, aumentaron un poco. ¿Por qué no pudiste simplemente ahorrar un par de puntos en mi encanto? ¿Estaba destinado a ser virgen? Dándome una bofetada en las mejillas para alejar mis pensamientos oscuros, miré mis manos. Una pequeña semilla marrón se encontraba entre mis manos. ¿Es esta la semilla del límite? Ahora que le presté atención, realmente no podía determinar la diferencia entre esta semilla y cualquier otra semilla que podría haber sido de un supermercado. No era ni demasiado grande ni demasiado pequeña, más o menos del tamaño de una moneda, y si no fuera por el hecho de que venía de la fruta sagrada, de ninguna manera habría podido decir que esta era la semilla del límite. Quiero decir, se veía tan normal que no me sorprendería si alguien se riera de mí si les dijera que esto era un objeto de trampa. Pero por supuesto, como soy el autor, sé que esta semilla de apariencia normal es en realidad la clave de mi futuro. Ya lo mencioné antes, pero el protagonista nunca comió realmente la fruta. ¿Por qué? Porque nunca tuvo la oportunidad en primer lugar. En la trama original, el protagonista y sus compañeros de clase irían a una excursión en el Clayton Ridge. Durante la excursión, el primero en encontrar este lugar no fue el protagonista, sino su rival. Una vez que el rival encontró el árbol que contenía la fruta, la comió de inmediato y descartó la semilla de apariencia normal, que luego fue encontrada por el protagonista, quien por pura suerte logró descubrir su efecto y la comió. Sí, lo sé. Actualmente me estoy reflexionando completamente. Cuanto más tiempo paso en este mundo, más me doy cuenta de lo deprimente que era mi escritura. Ahora que lo pienso, desde que comí la fruta, evité que el rival se mejorara a sí mismo. Esto no era bueno. El rival era vital para la trama. Él fue una de las razones por las que el protagonista logró volverse tan fuerte. El afectar indirectamente su crecimiento también afecta indirectamente el crecimiento del protagonista. ¿AG? Supongo que me lo compensaré más tarde. Dado que ya he hecho la acción, realmente no puedo retroceder en el tiempo y deshacer lo que hice. En lugar de preocuparme por eso ahora, simplemente haré lo que mejor se me da, y eso es dejar los problemas para más tarde. Quiero decir, simplemente les debo un favor más adelante. Tomando una respiración profunda, examiné cuidadosamente la semilla en mi mano y lentamente la coloqué en la parte superior de mi lengua. Tragándome la semilla, me senté en el suelo y esperé a que la semilla del límite hiciera efecto. Luego, pasó 1 minuto. Pasaron 2 minutos. Pasaron 5 minutos. Pasaron 10 minutos y aún así, no pasó nada. Justo cuando estaba a punto de pensar que algo estaba mal, una cantidad desbordante de energía se estrelló contra mi cuerpo. Sentí como si una presa hubiera estallado, haciendo que mis venas y mi cuerpo soportaran el embate del agua que escapaba de la presa. Excruciante sería la mejor palabra para describir cómo me sentía, ya que experimenté un dolor indescriptible que invadió todo mi cuerpo. El dolor era tan intenso que no salieron palabras ni gritos de mi boca. Sentí como si todos mis huesos y venas se hubieran hecho añicos al mismo tiempo. Lo último que vi antes de desmayarme fue el árbol gigantesco dentro de la cueva marchitándose lentamente. Ja. Realmente soy imprudente. No sé cuánto tiempo había pasado desde que me desmayé, pero eso realmente no importaba en ese momento. Mi cuerpo me dolía por todas partes, lo que dificultaba que pudiera ponerme de pie. Reuniendo fuerzas, lentamente alcancé el bolsillo delantero de mi mochila, de donde saqué una pequeña tableta rectangular. Tocando la pantalla, apareció una imagen holográfica en 3D de mí mismo. Todavía no me había acostumbrado a lo holográfico y todo eso, por lo que cada vez que los datos holográficos aparecían frente a mí, me sobresaltaba. Deslizando hacia la derecha, desbloqueé la tableta y revisé la fecha.
Hora, 6:47 de la mañana. Fecha, 7 de septiembre de 2055. Correo, 5. Llamadas, 0. Mensajes, 0. Navegador. Cerrando la tableta, suspiré aliviado. Solo habían pasado 3 horas desde que me desmayé. Afortunadamente, no me desmayé durante días. Si en la desafortunada ocasión de que no lograra despertar antes de la apertura de la academia, estaría en graves problemas. Normalmente no me importaría saltarme clases, ya que no quiero repetir lo que pasé en la escuela secundaria, pero como diseñé el candado, ya sé lo estrictos que son los instructores. Especialmente con aquellos que no tienen un rango alto, como yo. Simplemente nos trataban como personas desechables que morirían más tarde en la línea del frente. Por lo tanto, si te pones en el lado malo de algunos profesores, sería mejor que empacaras, ya que probablemente nunca podrás graduarte de allí. Esto era lo último que quería, ya que había muchas cosas que necesitaba lograr en el candado, antes de poder salir de manera segura del territorio humano. En primer lugar, necesitaba participar en un par de eventos que ocurrirán dentro del candado. Pero, ¿no afectaría la participación a la trama? Por supuesto que sí, pero como no sé si mi reencarnación ha tenido algún efecto en la trama de la historia, necesitaré verificar personalmente y ver si la línea argumental sigue siendo la misma que la que escribí. Hasta ahora, todo parecía ser igual, pero si por casualidad mi reencarnación ha tenido un efecto mariposa en la historia, podría crear consecuencias desastrosas. Así que, teniendo esto en cuenta, decidí intervenir y ayudar en caso de que algo se desvíe de la línea argumental. En segundo lugar, como el candado era la academia principal en el desarrollo de héroes en toda la humanidad, sería una pérdida total para mí perderla. Quiero decir, si quiero volverme lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al tercer cataclismo, definitivamente no debería perder la oportunidad que se me presentó. Con sus instalaciones de última generación, no me llevaría mucho tiempo volver. Pero antes de hacerlo, primero debo ponerme manos a la obra con el arte de la espada para que no me echen en mi primer año por mi falta de talento. Al igual que cualquier academia regular, si no pasas el año, te quedas un año atrás. Por lo tanto, si no consigo el estilo Kaki, incluso con mis límites rotos gracias a la semilla del límite, de ninguna manera estaría garantizado pasar el primer año. No es como si pudiera volverse súper fuerte de inmediato. Sin esfuerzo y tiempo, no podría alcanzar al protagonista y sus compañeros. Al revisar mi estado, noté que después de haber consumido la semilla del límite, mis estadísticas no aumentaron. Bueno, me sorprendería si lo hicieran, ya que la semilla del límite es un objeto principalmente enfocado en romper el límite de nivel de un usuario, a diferencia de la fruta que se enfoca en aumentar las estadísticas. Pero el hecho de que ya no esté sujeto a las leyes de este mundo me permite entrenar libremente tanto como quiera sin preocuparme por alcanzar un límite. En realidad, me llevó más tiempo del esperado salir de la cueva. Exactamente 2 horas después de despertar, logré salir de la cueva de manera segura. No fue porque no pudiera encontrar la salida, esa parte fue fácil en realidad, sino porque mi cuerpo se negaba a obedecerme. De alguna manera podía mover mis brazos, pero estaba extremadamente rígido. Durante 1 hora completa, tuve que tensar lentamente mis músculos desde los dedos hasta los pies. Esto se debía a que todos mis músculos se negaban a obedecerme. Sentía como si el cuerpo al que acababa de acostumbrarme se volviera extraño de nuevo, casi como cuando acababa de reencarnar en este cuerpo. Finalmente aire fresco. Tomando una respiración profunda afuera, sentí como mi cuerpo se relajaba lentamente, ayudándome a recuperar algo de energía. El aire afuera era incomparablemente diferente al aire dentro de la cueva, que era extremadamente sofocante. Mirando hacia el este con mi visión mejorada, pude vislumbrar la enorme megaciudad en el horizonte. Los altos rascacielos y los trenes aéreos que operaban sin parar hacían que la ciudad pareciera extremadamente animada. ¿Hermoso? Fue la única palabra que pude murmurar mientras miraba la ciudad de Aston. Es realmente fascinante cómo, a pesar de la situación de la humanidad, lograron unirse y construir una ciudad tan hermosa. Y ahora esta hermosa ciudad a la que estaba mirando era mi nuevo hogar. Bien. Con un vigor renovado, inmediatamente me dirigí hacia las montañas. Ya es hora de recolectar el estilo Kaki. Capítulo 5. Arte de la espada, 1. Si nada ha cambiado, el arte de la espada debería estar ubicado a un par de kilómetros detrás de la cresta de Clayton.
Me llevó 5 horas descender toda la montaña y otras 10 horas llegar aproximadamente al área donde se encontraba el arte de la espada. Ante mis ojos apareció un gran bosque que se extendía varios kilómetros, y al llegar a la entrada del bosque, sin pensarlo 2 veces, decidí entrar. Aunque estaba exhausto de moverme constantemente todo el día, decidí apretar los dientes y continuar mi viaje. Algunos podrían decir que era demasiado impaciente al descuidar mi cuerpo en busca de objetos trampa, pero difiero. No solo reencarné en un mundo donde los débiles eran presa de los fuertes, sino que en un futuro cercano, si uno no era lo suficientemente fuerte, solo les esperaba la muerte. Si quiero ser lo suficientemente fuerte como para superar las señales de muerte que me esperan, mi única opción era aumentar mi fuerza tanto como sea posible. Cada minuto que ahorro es un minuto que puedo usar para entrenarme. A pesar de que estaba oscuro afuera, mi visión no se vio afectada en gran medida, en parte debido a mi mejor condición física, que se debía a la fruta milagrosa que había comido anteriormente. El único problema era el hecho de que estaba en medio de un bosque. Entonces, aunque mi visibilidad era clara, aún era difícil distinguir lo que estaba frente a mí. Si no recuerdo mal, debería haber un río cerca. Mi objetivo actual en este momento era buscar un río que fluyera directamente desde la cima más alta de la cresta de Clayton. Para aquellos que buscan el camino de la espada, sigan el camino que fluye a través de la cima más alta. Cuando el protagonista estaba limpiando una mazmorra, se encontró con 3 antiguos pergaminos que estaban colocados ordenadamente uno al lado del otro, y el contenido de uno de los pergaminos tenía esas palabras precisas inscritas en ellos. Al principio, el protagonista no entendía el significado de las palabras en el pergamino, pero eventualmente, con la ayuda de uno de sus compañeros, logró entender el significado de esas palabras. Lamentablemente, para cuando había descubierto de qué trataba el contenido del pergamino, ya era demasiado tarde, ya que el protagonista ya había aprendido el arte de la espada, estilo Levisa. Pero esto estaba perfectamente bien para mí, ya que realmente me gustaba el estilo Kaki. En términos simples, el pergamino le decía al protagonista que siguiera el río que venía de la cima más alta de la cresta de Clayton. La palabra camino, acompañada de fluyó, se refería a un río, y cima más alta, se refería a la montaña más alta dentro del territorio humano, que estaba en la cresta de Clayton. Y en este momento estaba buscando ese río exacto. No me llevó mucho tiempo encontrar el río, pero para cuando lo encontré, estaba realmente exhausto. Creo que llevaba más de 18 horas en este punto. No importaba cuánto quisiera continuar, mi cuerpo simplemente se negaba a escucharme, y así me vi obligado a acampar cerca del río. Estos últimos 2 días podrían sumar la cantidad total de ejercicio que he hecho en la última década de mi vida. Nunca antes había hecho tanta actividad física, incluso si tenía mana condensada y mi cuerpo podía seguir el ritmo. No creo que lo mismo se pudiera decir de mi estado mental, ya que sentía que mi proceso de pensamiento disminuía con cada segundo que seguía moviéndome. Lo primero que hice una vez que llegué al río fue llenar inmediatamente mi botella de agua. He estado bebiendo moderadamente para ahorrar agua, pero era una preocupación innecesaria. Título: Botella de agua comprimida. Rango: G+. Descripción: botella de agua con la capacidad de almacenar hasta 50 litros de agua sin afectar el peso. Quiero decir, esta botella de agua podía almacenar hasta 50 litros de agua. ¿No era eso totalmente increíble? Antes de irme a la cresta de Clayton, recogí esta pequeña joya en la estación de tren, y no puedo decir que esté insatisfecho con ella. No solo podía contener hasta 50 litros de agua, sino que gracias a su tecnología avanzada también podía reducir el peso del contenido en un factor de 10, lo que significa que una botella de agua llena solo pesaría 5 kilogramos. Bueno, esa última característica era imprescindible, porque, quiero decir, ¿cuál era el punto de llevar una botella que pudiera contener hasta 50 litros de agua si ni siquiera podía sostenerla? Lo que más me sorprendió de la botella de agua no fue su increíble tecnología, no, en realidad fue su precio. Solo me costó 20 U. La U era la moneda que se usaba en este mundo y significaba unión, que era la asociación actual que supervisaba a la humanidad, además del gobierno central que era una alianza entre las naciones más grandes antes de que comenzara el segundo cataclismo. La Unión era actualmente la organización más importante en el dominio humano, que solo el gobierno central podía controlar. Incluso las guildas más grandes que operan no se atreven a desafiar la autoridad de la Unión, ya que significaría una perdición permanente si se enfrentaran a ellos.
La Unión tiene el mayor número de héroes de rango S a su disposición, lo que la convierte en un gigante que se encuentra en la cima de la humanidad. Lo que hace que la Unión sea especialmente temible no es el hecho de que tengan la mayor cantidad de héroes de rango S a su disposición. No. Son sus líderes. Los 7 cabezas de la Unión. Cada uno con un poder que supera con creces el rango S, llegando al legendario rango SS. Actualmente, solo existen 15 héroes de rango SS en el dominio humano, y de todos ellos, 7 forman parte de la Unión, convirtiéndola en la fuerza principal en el dominio humano. Cada cabeza era un clasificado de un solo dígito en el ranking de héroes, que representa a los miembros más fuertes de la humanidad. El sistema de héroes fue creado por el gobierno central y clasifica a un individuo según sus logros y fuerza. Este es un sistema que se creó con el propósito de motivar a las personas a volverse más fuertes, ya que no solo trae gloria a su nombre, sino que también se les otorga una compensación monetaria adecuada cada año a los héroes de mayor rango. Desde el segundo cataclismo, la humanidad se ha dividido en 2 facciones, héroes y villanos. Donde los villanos son individuos que se clasifican según los crímenes que han cometido. El gobierno central ha puesto una recompensa por la cabeza de cada villano, y la recompensa aumenta a medida que aumenta el rango del villano. Pero para ser verdaderamente caracterizado como un villano, un individuo debe firmar un pacto con un demonio. Eso era un compromiso de dedicar sus vidas a los demonios, a cambio de que el demonio les otorgue parte de su poder. Como los demonios actualmente están en un punto muerto contra múltiples razas, para debilitar a sus oponentes recurren a métodos que crean conflictos internos, y al dar poder a individuos dispuestos a seguir sus órdenes por el bien del poder, logran debilitar continuamente a sus enemigos. Esta fórmula que ha funcionado durante eones permitió a los demonios convertirse en una raza dominante en todo el universo. Enfrentando la constante presión de los demonios tanto externa como internamente, solo una organización como la Unión podría mantener apenas el equilibrio de poder entre la humanidad. Actualmente, tenía 250 conmigo, pero si necesitaba más dinero, solo tenía que pedírselo a mis padres. Olvidé mencionar esto, pero cuando reencarné en este mundo descubrí que tenía una madre, un padre y una hermanita de solo 2 años. Más importante aún, al parecer, mi padre era el maestro de gremio de un gremio de tamaño mediano pequeño llamado Galsicus. Como no tengo ningún recuerdo de haber incluido este gremio en mi novela, solo puede significar 2 cosas. O bien era demasiado insignificante para la trama, o mi reencarnación ha tenido un efecto mariposa en la historia y ha creado a Galsicus. Honestamente, prefiero la primera opción, ya que la segunda opción significaría que algunos eventos se desviarán de la historia, lo que aporta un elemento de incertidumbre a la historia que conozco. Soltando un suspiro, saco un pequeño cubo de mi bolsa. Luego procedo a presionar un pequeño botón en la parte superior del cubo y lo tiro al suelo. Inmediatamente, el cubo se agranda en una gran tienda de color azul que tiene el tamaño de una habitación. Observando cómo el cubo se despliega automáticamente ante mis ojos, no puedo evitar soltar un suspiro de asombro. Título: Tienda comprimida. Rango: G+. Descripción: usando la piel de un murciélago escalofriante, se puede erigir una tienda de 2 metros cuadrados con solo presionar un botón. Es tan genial. Si tuviera estas cosas en el mundo en el que vivía, definitivamente iría de camping. Quiero decir, podría montar la tienda literalmente en segundos sin tener que pasar por el problema de armarla realmente. Mirando dentro de la tienda, no pude evitar a sentir satisfecho. Estaba vacía, pero era realmente espaciosa. Podría caber fácilmente a más de 5 personas, y más si realmente nos esforzáramos. Además, como estaba hecha de la piel de un murciélago escalofriante, una bestia de rango G, era mucho más resistente que el plástico normal y algunos podrían decir que era comparable a algunos metales en términos de durabilidad, lo que la convertía en una tienda extremadamente buena. Sacando mi equipo de dormir, me acosté cómodamente dentro de la tienda y cerré los ojos. Estaba tan exhausto que me quedé dormido en cuestión de segundos. Al día siguiente, después de empacar mis cosas y desayunar en forma de una barra energética, continué mi viaje hacia el manual marcial de 5 estrellas caminando junto al río. La buena noticia era que sabía lo que estaba buscando mientras avanzaba. La mala noticia, por otro lado, era que no tenía idea de cuánto tiempo necesitaba caminar antes de encontrar lo que buscaba. Solo podía lamentarme por ser perezoso.
Cuando estaba escribiendo las escenas de viaje, dejé por completo la información importante como cuánto tiempo caminaba el protagonista o a veces incluso lo omitía por completo y simplemente hacía que el protagonista llegara al destino omitiendo su viaje. Por lo tanto, incluso si hubiera un objeto de trampa que realmente quisiera obtener, ni siquiera sabría dónde buscar, ya que mi yo perezoso no escribió dónde estaba el lugar. Solo escribí el área general. Pero eso también era inútil porque algunas áreas eran tan grandes que me llevaría años explorarlas. Además, también excluí los peligros acechando en el área, lo que hacía que las posibilidades de encontrar el objeto de trampa fueran aún más escasas. Pero no se me puede culpar realmente. Quiero decir, ¿quién esperaría que de repente te arrojaran dentro de tu propia novela? Además, omití las escenas de viaje porque eran simplemente demasiado aburridas. Deteniéndome, miré una roca extraña frente a mí. La roca tenía una forma extraña y su contorno se asemejaba al de un samurái que sostenía una espada sobre su cabeza. Digo se asemejaba, pero actualmente estaba cubierta de musgo y enredaderas, por lo que si uno no miraba con cuidado nunca habría podido detectar esto. Por supuesto, sabía por qué se veía así, ya que en realidad no era una roca sino una estatua en memoria del gran maestro Kaki. Con el paso del tiempo, la estatua se deterioró lentamente, lo que hizo que pareciera una roca de forma extraña para cualquiera que pasara por allí. Sentándome, extendí un pequeño paño y me senté sobre él. Y ahora solo esperamos. Lo que estaba esperando era que el sol se pusiera, ya que solo cuando se pone el sol sabría exactamente hacia dónde ir. La estatua fue hecha por el gran maestro Kaki cuando aún estaba vivo y fue diseñada de manera que cada puesta de sol señalara dónde se encontraba su tumba. A partir de este punto, estaba siguiendo estrictamente lo que escribí sobre cómo encontrar la tumba del gran maestro Kaki. En primer lugar, el protagonista nunca se molestó en venir aquí, ya que no eligió el estilo Kaki, sino el estilo Levisa, por lo que esta era la primera vez que alguien realmente venía aquí. No pasó mucho tiempo para que finalmente el sol comenzara a ponerse, y precisamente cuando el sol se movió justo encima de la estatua, una línea dorada emergió de la punta de la espada. Mirando hacia donde iba la línea, pude determinar aproximadamente que apuntaba al noroeste hacia lo que parecía ser un árbol grande pero poco llamativo a lo lejos. ¡Bingo! Sonriendo ampliamente, inmediatamente tomé nota mental del árbol y me dirigí corriendo hacia él. Se tarda aproximadamente de 150 a 200 segundos en que el sol se ponga. Eso significa que solo tenía ese poco tiempo para correr desde la estatua hasta el árbol o al menos cerca del árbol, que estaba al menos a 1 kilómetro de distancia de donde estaba. Si no llegaba cerca del árbol para cuando se pusiera el sol, fácilmente perdería de vista el árbol, ya que aparte de ser ligeramente más grande que cualquier otro árbol, se veía exactamente igual que cualquier otro árbol en el área. Si no fuera por la estatua que apuntaba directamente al árbol, nunca habría podido saber hacia dónde ir. Jaf, jaf, jaf. Llegando con respiración agitada, me dejé caer frente al árbol. Estaba totalmente exhausto. Corrí a toda velocidad en un terreno accidentado hasta llegar frente al árbol. Para cuando llegué, el sol ya se había puesto, pero no me importaba porque ya había alcanzado mi objetivo. Ahora, ¿qué debo hacer? Aunque era el autor, no tenía ni idea de qué hacer a continuación, ya que nunca había escrito una escena en la que el protagonista fuera a la tumba del gran maestro Kaki. Ni siquiera sabía si había trampas o pruebas dentro de la tumba. Lo único que sabía era que la tumba estaba cerca de este árbol frente a mí. Observando cuidadosamente alrededor del árbol, noté una raíz que sobresalía del suelo. Poniendo mis manos sobre ella, noté que estaba bastante suelta en comparación con las otras raíces que estaban firmemente arraigadas en el suelo. Sin pensarlo 2 veces, tiré de la raíz con todas mis fuerzas. Con un fuerte sonido, la raíz se arrancó directamente del suelo, revelando un pequeño agujero que podría caber una sola persona. Tirando la raíz a un lado, inmediatamente me adentré en el pequeño agujero. Lo primero que noté al entrar en el agujero fue que todo sobre el árbol estaba hueco, y una sola cuerda colgaba desde la parte superior del árbol. Siguiendo mi línea de visión, tragué saliva involuntariamente al notar la cuerda que colgaba desde la parte superior del árbol y bajaba hasta un agujero negro sin fondo en medio del suelo. Mirando hacia abajo en el agujero, no pude evitar sentir el sudor frío que caía de mi espalda, ya que realmente parecía que no había fin en el agujero. Reuniendo valor, me agarré firmemente a la cuerda y comencé a descender lentamente por el agujero. 1 hora, 2 horas, 3 horas, 5 horas,
para cuando mis manos estaban entumecidas, había perdido la cuenta de cuánto tiempo llevaba bajando por la cuerda. Mis brazos y mi cuerpo en este punto comenzaban a arder por el dolor de bajar continuamente por la cuerda, y antes de darme cuenta, mi estado mental también se estaba degradando. Aún así, a pesar de cuánto estaba sufriendo, soporté el dolor y continué mi camino hacia abajo en el agujero. Capítulo 6. Arte de la espada, 2. Con los ojos enrojecidos, seguí bajando por la cuerda. No sé cuánto tiempo había estado aquí abajo, pero supongo que al menos habían pasado 2 días desde que comencé a bajar. Mis manos, llenas de ampollas, comenzaron a sangrar sobre la cuerda, dejando un rastro rojo durante mi descenso. Mis músculos se espasmaban cada minuto, casi haciéndome perder el agarre de la cuerda en un par de ocasiones. Se sentía como si hubiera vuelto al pasado, donde monótonamente estaría escribiendo en el teclado sin sentido alguno. Seguí, hasta que mi sentido del tiempo y la razón abandonaron mi cuerpo. Incluso el dolor disminuyó lentamente, haciéndome parecer un robot. Lamentablemente, como cualquier otro objeto con energía, los robots tienden a quedarse sin batería. Y eso es precisamente lo que me sucedió. Mi visión se volvió borrosa y mis manos perdieron lentamente el agarre de la cuerda. Parece que he muerto de nuevo, ¿eh? Curiosamente, no se sentía igual que mi primera muerte, donde solo sentía un frío interminable y la soledad. Esta vez, una sensación cálida envolvió mi cuerpo haciéndome sentir extremadamente cómodo. Era como si estuviera de vuelta en el vientre de mi madre, bajo la constante nutrición y protección de ella. No se sentía mal. Don. De repente, escuché el fuerte sonido de una campana que hizo que mi mente girara y mis ojos se abrieran de par en par. ¿Qué acaba de pasar? Sentándome bruscamente, encontré mi cuerpo empapado en sudor. Tocando mi cuerpo aturdido, noté que estaba sobre una pequeña cama con las sábanas húmedas por mi sudor. Mirando mis manos, no pude ver ninguna señal de la escena espantosa anterior cuando estaba bajando por la cuerda. Mirando a mi alrededor, finalmente me di cuenta de mi entorno. Estaba dentro de una pequeña habitación con lo que parecía ser un suelo de estilo japonés tatami. La habitación estaba bastante vacía, aparte de una pequeña mesa de té y un gran reloj antiguo que constantemente sonaba en la esquina de la habitación, no había otros muebles. ¿Estás despierto, chico? ¿Eh? Girando la cabeza hacia la derecha, de donde venía la voz, un hombre de mediana edad estaba sentado junto a la mesa de té preparando té. Sus movimientos despreocupados y su calma al preparar el té se mezclaban con el entorno tranquilo. El aroma del té llenaba toda la habitación, lo que me hizo relajarme momentáneamente. Pero no por mucho tiempo, ya que inmediatamente salté de la cama y miré con cautela al desconocido frente a mí. Cabello negro azabache, ojos negros profundos y un rostro serio pero amable. Tranquilo, chico, no voy a hacerte nada. ¿Quién eres? Pregunté con cautela sin bajar la guardia. Si no fuera porque estaba seguro de que no estaba allí cuando estaba revisando la habitación anteriormente, no estaría tan cauteloso como lo estoy ahora. Un maestro. Definitivamente era un maestro por encima de mi nivel. Solo alguien que estaba a años luz por encima de mi nivel podría aparecer de la nada sin que yo me diera cuenta. Golpeando su puño en su mano, como si algo le hubiera recordado, el hombre de mediana edad con aspecto severo me miró y habló. Ah. Así es. Aún no me he presentado, ¿verdad? Sonriendo ligeramente, extendió su mano derecha hacia mí. Un placer conocerte, chico, mi nombre es Toshimoto Kaki. Instantáneamente, mis pupilas se dilataron y mi boca se quedó abierta. Pero, ¿cómo? ¿No estás ya muerto? Mi discurso se entrecortó y mi cuerpo tembló mientras miraba al hombre frente a mí en estado de shock. Oye, chico, no te pongas así. Riendo amargamente ante mi reacción, el gran maestro Kaki calmadamente dejó la tetera y sopló en la taza de té que tenía en la mano. Fu. Sí, técnicamente se podría considerar que estoy muerto, pero alguien irrumpió en mi hogar despertando el alma remanente que dejé atrás cuando fallecí. ¿A alma remanente? Una vez que un experto alcanzaba cierto rango, podía aprender una antigua técnica china conocida como división del alma. Su principal propósito era dividir un alma y adjuntarla a un objeto, permitiendo que una persona interactuara por un breve momento con el iniciador de la técnica.
Para resumir mejor la técnica, básicamente era una grabación en vivo con la que se podía interactuar. No tenía poder de ataque, aparte de heredar los recuerdos del iniciador, no tenía ninguna otra característica. Sabiendo esto, logré juntar 2 y 2 y logré recomponerme. Kof. Perdón por eso. Divertido por mi extraño comportamiento, el gran maestro Kaki se rió a carcajadas y dijo: Jajajaja, no te preocupes, no te preocupes. Esperaba este tipo de reacción una vez que alguien encontrara mi lugar de descanso. Ren. ¿Perdón? Confundido, el gran maestro Kaki levantó una ceja y me miró mientras yo extendía mi mano. Mi nombre es Ren. Ren Dover. Ah. Así es. Qué grosero de mi parte, aún no te había preguntado tu nombre, un placer conocerte, Ren. Agarrando mi mano, ambos nos miramos y nos estrechamos las manos. Por favor, siéntate. Haciendo un gesto para que me sentara junto a la mesa de té, el gran maestro Kaki tomó la tetera de porcelana y vació su contenido. ¿Verde o negro? Vamos con verde. Sonriendo ligeramente, el gran maestro Kaki añadió las hojas de té al recipiente de preparación y vertió lentamente agua caliente dentro del recipiente para dejar que las hojas se empaparan y se infusionaran en la tetera. Mientras observaba cómo el agua se oscurecía lentamente, el gran maestro Kaki soltó un suspiro triste y una mirada nostálgica apareció en su rostro. Sabes, una vez fui joven y tonto como tú, en mi época, vivía en un país conocido como Japón. Era uno de los lugares más hermosos del mundo. Tenía montañas altas y hermosas, manantiales teñidos de rosa debido a la floración de los cerezos, comida maravillosa y cielos estrellados fascinantes, algunos incluso llegaron a llamarlo el paraíso en la tierra. Al ver al gran maestro Kaki rememorar su pasado, me enderecé inmediatamente y presté mucha atención a lo que decía. Más que querer saber más sobre su pasado, que ya conocía, presté toda mi atención y respeto a él. Aunque él pudiera haber sido un personaje ficticio que yo había creado, eso fue entonces y esto es ahora. Ya no era un personaje ficticio, y este mundo ya no era una novela. Esto era real, y el hombre frente a mí era el gran maestro Kaki, un guerrero legendario que sacrificó su vida por la seguridad de millones. Mirando el techo de la habitación mientras rememoraba su pasado, el gran maestro Kaki soltó una sonrisa triste y trágica. Antes del desastre, tenía una hermosa esposa y una hija. En aquel entonces trabajaba como instructor de Kendo y, aunque no ganaba mucho, era feliz. Era una vida sencilla pero plena. Pero, entonces nos golpeó de la nada. Terremotos masivos engulleron Japón creando tsunamis por todas partes. Fue un caos total, con personas muertas y hogares perdidos. El mundo que conocíamos comenzó a desmoronarse. Afortunadamente, en ese momento mi esposa y mi hija estaban viajando en un avión conmigo fuera de Japón y por lo tanto nos vimos relativamente afectados por la catástrofe, pero... De repente, el gran maestro Kaki apretó fuertemente la taza de té que tenía en la mano, mientras su rostro ardía de pura rabia. Entonces ocurrió la segunda calamidad. Tomando una gran bocanada de aire, intentó calmarse antes de continuar su discurso. Enormes criaturas negras con alas parecidas a murciélagos y cuernos afilados emergieron de las misteriosas puertas que aparecieron por todo el mundo. Al principio, no hicieron nada, simplemente se quedaron en el aire y nos observaron tranquilamente como si fuéramos ratones en un laboratorio. Hasta el día de hoy recuerdo sus ojos arrogantes y sus sonrisas espeluznantes que se deleitaban con nuestra desesperación. Con las manos temblorosas, el gran maestro Kaki me miró directamente. Aunque se suponía que era una conciencia remanente, aún podía ver vívidamente la tristeza y la angustia ocultas en lo más profundo de sus ojos, mientras lágrimas cristalinas recorrían su arrugado rostro. Tan pronto como nos consideraron débiles. Su taza de té, que ya temblaba, tembló aún más violentamente y su expresión, que antes era estoica, se derrumbó por completo mientras más lágrimas comenzaban a correr por su rostro. Ellos me quitaron a mi esposa y a mi hija. Con su cuerpo temblando, el gran maestro Kaki, no, Toshimoto Kaki, tanto un padre como un esposo, dejó que las lágrimas recorrieran su rostro mientras lamentaba la muerte de sus seres queridos. Observando al hombre de aspecto frágil desmoronarse frente a mí, opté por permanecer en silencio y esperar pacientemente a que se calmara. Un ligero dolor me golpeó el pecho, ya que una parte de mí se sentía responsable de la tragedia de este hombre. Limpiándose los ojos, el gran maestro Kaki se levantó y caminó tranquilamente hacia mí.
Perdona que hayas tenido que presenciar eso. No, lo entiendo. Sacudí la cabeza y me levanté también. Mirándonos fijamente a los ojos durante un par de segundos, el gran maestro Kaki de repente sonrió y me dio una palmada en el hombro. Bien, parece que mi suerte no es tan mala. Pasando junto a mí, deslizó el shouji, puerta de estilo japonés, y salió de la habitación, haciéndome gestos para que lo siguiera. Sígueme. Tan pronto como salí de la habitación, me quedé boquiabierto. Un jardín inexplicablemente hermoso se encontraba frente a mí. Sentí una pérdida repentina de aliento mientras permanecía allí en blanco, hipnotizado por la escena. Plantas verdes exuberantes cubrían vibrante los alrededores del jardín y en medio de él aparecía un gran estanque transparente donde peces koi de diferentes tamaños nadaban libremente. Pájaros deambulaban y gorjeaban alrededor del cielo azul sin nubes, y ocasionalmente se escuchaba el sonido repetitivo pero relajante de la fuente de bambú plantada en el jardín. Cuanto más caminaba por el jardín, más quedaba hipnotizado por los alrededores. Acercándome al estanque, pude ver peces koi de diferentes colores que asomaban ligeramente la superficie del agua, como si fueran conscientes de nuestra presencia. En medio del estanque se encontraba una pequeña isla conectada por un pequeño puente de madera. Cruzando el puente, una vez más me quedé sin aliento. Apareció ante mis ojos un paisaje en miniatura estilizado, compuesto de rocas, elementos acuáticos y musgo, rodeado de grava que estaba rastrillada para parecer ondas en el agua. Un jardín zen. ¿Verdad que es bonito? Sentado cómodamente cerca del jardín zen, el gran maestro Kaki me hizo un gesto con la mano para que me sentara a su lado. Realmente lo es. Respondí mientras me sentaba en el suelo a su lado. El silencio nos envolvió mientras ambos contemplábamos tranquilamente el jardín zen ante nosotros. Era extraño pero a la vez relajante. Sabes, me sorprendí mucho cuando te vi por primera vez. El primero en romper el silencio fue el gran maestro Kaki, quien con una sonrisa en su rostro siguió mirando el jardín ante él. Desde mi muerte, nadie había estado nunca en este lugar, y con razón, ya que me aseguré de ocultar este lugar de los ojos curiosos de esos bastardos codiciosos. Por supuesto, incluso si encontraran este lugar por pura suerte, me aseguré de que no pudieran entrar. Estoy seguro de que sabes que la cuerda era una prueba, ¿verdad? Con una sonrisa en su rostro, el gran maestro Kaki me miró, lo que me hizo recordar la experiencia traumática por la que había pasado antes. Por supuesto que lo sé. Aún estoy siendo perseguido por la cuerda hasta el día de hoy. Maldije en mi interior mientras sonreía y asentía. Sí, lo recuerdo. Cucucu, eres tan fácil de leer, chico. Riendo a carcajadas, el gran maestro Kaki continuó. ¿Ves? Puse esa cuerda allí como una prueba para determinar si alguien era digno de despertar mi alma. Si hubieras bajado pero te hubieras rendido después de una hora, nunca habrías podido encontrar este lugar. Incluso si pasaste un día bajando por la cuerda, nunca habrías podido llegar aquí. Solo cuando puedas bajar firmemente por la cuerda durante 2 días sin caerte, entonces tendrás el derecho de tener una audiencia conmigo. Mirando al gran maestro Kaki, pude ver débilmente una pizca de admiración en sus ojos mientras me miraba. 4 días, 3 horas, 22 minutos y 41 segundos. Eso es lo que has estado bajando por la cuerda. Incluso como un alma remanente, me sorprendió tu determinación absoluta. Seguí sonriendo, pero mi párpado no pudo evitar contraerse ante su afirmación, y por supuesto que seguí bajando, no es como si quisiera morir después de haber sido reencarnado. Incluso si seguías adelante porque querías vivir, eso aún cuenta como determinación. Además, nunca ibas a morir en primer lugar, ya que solo era una ilusión. Aparentemente, habiendo leído mis pensamientos nuevamente, el gran maestro Kaki se rió ligeramente, lo que me hizo sonrojar. Volviendo al tema, la razón por la que creé la prueba de la cuerda era determinar si alguien es lo suficientemente digno como para heredar mi arte de la espada. Alguien sin determinación nunca podrá esperar heredar mi estilo Kaki. El estilo Kaki es un arte de la espada que se enfoca en cortes monótonos pero perfectos. Si alguien no puede practicar el mismo movimiento monótono, como balancear la espada en la misma dirección durante más de medio día seguido, no son dignos. Poniéndose de pie, el gran maestro Kaki cruzó el puente y se detuvo frente a un árbol. Colocando su mano en la vaina de su ketane, respiró profundamente.
Poco después, su figura se mezcló lentamente con el paisaje circundante, haciendo parecer como si fuera uno con la naturaleza. De la nada, una pequeña ráfaga de viento pasó, haciendo que algunas hojas cayeran del árbol. Las hojas, que fueron arrastradas por el viento, descendieron lentamente cerca de donde estaba el gran maestro Kaki. Todo lo que escuché fue un sonido de clic antes de que todas las hojas alrededor del gran maestro Kaki se dividieran en 8 piezas idénticas, haciendo que mi mandíbula cayera en forma de O. Con otro clic, la Ketane que parecía nunca haber salido de la vaina volvió a su posición original. El estilo Kaki es el arte de la perfección. Cuando logras repetir el mismo movimiento cada vez sin margen de error, es cuando finalmente habrás dominado el estilo Kaki. Cerrando los ojos, intenté mantener la compostura. Mi corazón latía como loco y mi sangre hervía. Eso fue increíble. Dios mío. ¿Cómo demonios logró cortar esas hojas tan perfectamente sin siquiera moverse? Yo también quiero hacer eso. Mirando los ojos brillantes de Ren, el gran maestro Kaki soltó una risita. ¿Deseas aprender? Interrumpiéndome en mis pensamientos fue la voz severa del gran maestro Kaki. Sí. Sin pensarlo 2 veces, asentí con entusiasmo. Estaba esperando este momento. Muy bien. Aparentemente habiendo tomado su decisión, el gran maestro Kaki sonrió pacíficamente. Lentamente se acercó a mí y tocó mi frente. Inmediatamente sentí que mi mente se volvía en blanco mientras una inundación de información se precipitaba en mi cabeza. Observándome abrumado por la información, el gran maestro Kaki sonrió mientras su cuerpo se volvía cada vez más transparente. Para cuando logré ordenar toda la información dentro de mi cerebro, el gran maestro Kaki ya estaba casi completamente transparente. Sobresaltado, inmediatamente me arrodillé y rendí mis respetos. Gracias. Gracias. Me aseguraré de continuar tu arte y difundir tu nombre por todo el mundo. El gran maestro Kaki soltó otra sonrisa, murmurando algo inaudible antes de desaparecer y dispersarse en fragmentos de luz. Asintiendo resueltamente, me puse de pie. Aunque sus últimas palabras pueden haber sido inaudibles, ya sabía lo que quería decir. Mantente bajo hasta que seas lo suficientemente fuerte. Exhalando profundamente, eché un último vistazo al entorno y grabé el paisaje en mi mente. Rindiendo un último respeto, caminé rápidamente hacia donde estaba la salida. Lo sé.